De entrada me propone, yo el año pasado di esta formación allí en la escuela, en Cádiz. Yo doy dos talleres, dos módulos, mm, un poco explicando de una manera muy a grosso modo lo que es el trauma y lo que es el trauma complejo. Porque como la segunda parte de esta formación la lleva Rafa y Rafa trabaja con herramientas eh, reguladoras de la intervención en trauma complejo, como el MDR, el Brain Spotting. Rafa trabaja con todo esto. Pero claro, no se puede empezar a trabajar con todo esto si no se saben, no se tiene más o menos claro lo que es el trauma complejo y conceptos de trauma. Obviamente en dos talleres doy algo como muy general de lo que es el trauma y de lo que es el trauma complejo. Eh, bueno, en lo que se puede dar de las horas que yo doy, ¿no? Entonces, si os explico un poquito desde de qué, de- con qué encuadre trabajo yo el trauma complejo y desde dónde yo trabajo el trauma complejo. Eh, hace mucho tiempo, si os dedicáis me imagino que muchos os dedicáis a la terapia o os vais a dedicar, o a lo mejor a la salud o a la sanidad o a la educación. Obviamente, cada vez y menos mal se escucha más sobre trauma, pero tenemos que diferenciar las siglas entre trauma y trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo esto es una cosa que a mí me costó muchísimo, eh, muchísimo tiempo diferenciar en mí, primero, en mí como persona, como víctima y como persona traumatizada. Entonces, yo lo que hago, lo que trato de hacer, que tengo muchas herramientas y muchos enfoques, fundamentalmente lo encuadro todo en una intervención gestáltica. Como las herramientas gestálticas ayudan mucho al acompañar a personas traumatizadas. Ese es mi marco más general. Dentro de ese marco incluyo otro tipo de herramientas dentro de mi formación, dentro de mi experiencia, dentro de las experiencias o las herramientas que a mí como persona traumatizada con trastorno de estrés postraumático me han servido, eliminando las que no me han servido. Y desde ahí hay algo que como la sintomatología no solo la comprendo cognitivamente, sino que al haberla comprendido e integrado en el cuerpo y también en la emoción, pues cuando acompaño a alguien con trauma, es como si la herramienta gestáltica de la intuición sabes cómo, cuándo, qué y para qué, que sería un poco, eh, serían un poco, diría yo, las patas del tablero de la Gestalt, ¿no? Como el darse cuenta, la presencia, el presente de la química. eh, bueno, estoy admitiendo a gente y estoy por ahí interrumpiendo. Bueno, entonces este es el marco, pero dentro de ese marco gestáltico, con estas herramientas que los gestálticos que estáis aquí conocéis y utilizáis, esto es fundamental en trauma. En trauma es fundamental trabajar desde el presente, porque si se trabaja antes de tiempo en escenas del pasado, es fácil que la persona se retraumatice, se vaya a la indefensión y se quede traumatizada, con lo cual la herramienta gestáltica del presente es muy importante. Eh, También trabajo con un enfoque psicodramatista del triángulo del trauma, que habla del, como yo además lo enfoco sobre todo, mi formación lo enfoco mucho en abuso y maltrato, pero hay otro tipo de trastorno de estrés postraumático que no solo es abuso o maltrato, aunque ahora estamos en un momento de vida que hay mucho abuso y mucho maltrato, con lo cual abusos de poder, no solo sexuales, de todo este tipo. Entonces, lo que os digo es, lo enmarco en la Gestalt, utilizo otras herramientas. Y por eso las herramientas que esta formación al completo
nos aporta es un poco todas esas herramientas de intervención que Rafa aporta en cuanto a cómo una persona traumatizada está disociada, cómo la puedes ayudar para la autorregulación. Bueno, pues esta formación al completo aporta esto. Yo os voy a hablar de lo que aporto yo en esta formación. Yo doy primero un poco de todos los conceptos diferenciadores de lo que es, nombro un poco el trauma de apego, pero no es en el que más me meto. Cuando hay trauma de abuso sexual, tendremos que ver en qué edad ha tenido el abuso, porque claro, si es una edad muy temprana, obviamente va de la mano del trauma de apego, pero puede ser una persona que ha empezado a sufrir abusos o maltrato a partir de una determinada edad, pero en cambio ha tenido un buen apego. Entonces, no todo es trauma de apego, ni todas las personas, hay diferentes tipos de apego, pero no todas las personas tienen trauma de apego, ni todas las personas con trastorno de estrés postraumático tienen trauma de apego. Entonces, es importante diferenciar el trauma, el estrés traumático, el estrés postraumático y el trastorno de estrés postraumático, que son fases diferentes de trauma y son fases que no todos tú puedes tener una violación o una escena traumática y no estar traumatizado. Entonces, esto es importante diferenciarlo y a veces no lo diferenciamos porque no lo tenemos como muy bien ubicado, ¿no? Una persona te habla de una violación y sí o sí tú piensas que tiene trauma y puede ser que no lo tenga, porque puede ser que tuvo una buena salida, tuvo una buena acogida, tuvo un buen acompañamiento, entonces no necesariamente tiene por qué tener trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Luego, otra cosa que me parece importante diferenciar cuando acompañamos a personas traumatizadas eh, es un poco diferenciar los síntomas traumáticos, que son distintos a los síntomas o a los mecanismos de defensa neuróticos. Una cosa son mecanismos de defensa neuróticos y otra cosa son mecanismos de defensa traumáticos. Y con los mecanismos de defensa traumáticos y con el trauma hay diferentes sintomatologías que casi siempre se dan, ¿vale? Dependiendo de la gravedad del trauma o si hay trastorno de estrés postraumático. Entonces, yo dejo bastante, intento afinar bastante en las cuatro mecanismos de defensa traumáticos, que son la lucha-ataque, congelación, bloqueo o huida. Y a veces el trauma de apego o el colapso, ¿vale? Entonces, esas mecanismos de defensa traumáticos no son, a veces coinciden con los mecanismos de defensa neuróticos, pero hay que definir muy bien si la persona tiene trauma, porque a veces pensamos que la persona está evitando algo y neuróticamente dices, está en resistencia, está evitativa, pero es que si viene con trauma y está evitativa, está en defensa de vida y se está defendiendo en ese momento de algo que no está pasando. En ese momento seguramente está tocando con algo traumático, está evitativa, está en defensa de huida y es importante tenerlo en cuenta y traerlo al presente, porque si no, esa persona ya no está contigo, esa persona está en otra cosa. Entonces, diferenciar esos mecanismos es importantísimo, porque desde ahí puedes ir viendo en qué medida puedes hacer o no una intervención con la persona, en qué medida tienes que ayudarla a sensibilizar, a bajar, a estar en el presente, y ahí aparecen todas estas herramientas gestálticas que tenemos, ¿no? Como de cómo estás aquí ahora, como una cosa de estar en el presente, no cierres los ojos, bueno, que también es esta cosa que en Gestalt eh, trabajamos con el cuerpo, pero cuando trabajamos con personas traumatizadas tenemos que trabajar con la sensibilización. El contacto no es tocar,
En la Gestalt, el contacto y la retirada, a veces en el contacto es tocar. Con personas traumatizadas, el contacto, la mayoría de las veces al principio, no es tocar. Pero eso no quiere decir que le tengas que acompañar a la persona a que se toque, a que se sensibilice, porque cuando hay trauma, y sobre todo cuando hay trauma complejo, eh, el trauma está en el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene memoria. Y en cambio no hay secuencia, no hay narrativa, no hay prácticamente recuerdos. Entonces tienes que trabajar sensibilizando el cuerpo sin que le abrume mucho las imágenes que le vengan, porque vienen en forma flashback, flashback intrusivos, sensaciones somatosensoriales intrusivas, y en ese momento la persona lo que va a evitar es que esto venga, porque en este momento la persona se va de aquí y está viviendo en el cuerpo, como la memoria del trauma es objetiva, no es subjetiva, en ese momento está viviendo en el cuerpo lo que vivió. Te puede estar mirando, pero la persona no está aquí, el cuerpo está reviviendo lo que revivió. Entonces, claro, es muy importante trabajar con el cuerpo y trabajar hasta dónde, cuándo, en qué momento y cómo sensibilizar al cuerpo, pero no desestabilizar al cuerpo, porque a veces eh, incluso en las intervenciones que hacemos, a veces pensamos que una catarsis o un contacto muy de vibración con el cuerpo es buenísimo, y lo es, pero con una persona con trauma la puedes llevar a algo muy, 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 muy regresivo y muy terrorífico. Y fundamentalmente, con la memoria corporal, la vas a llevar a la indefensión. Entonces, esa persona va a sentir en ese momento que no se puede defender, como no se pudo defender. Entonces, en ese momento, tráela al presente, no la dejes vibrando, haciendo una gran catarsis, pero retraumatizada, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo un poco con todo esto, trabajo un poco explicando un poco los síntomas, explicando las herramientas del para qué, cuándo y cómo en las intervenciones, trabajando un poquito en estos dos talleres, porque no me da tiempo para mucho más. Trabajo también con el triángulo del trauma, que se ve muy bien los roles interiorizados que tenemos las personas traumatizadas, el rol de la víctima, del agresor y de la autoridad negligente, que internamente lo tenemos externo, pero lo tenemos interno. Entonces, como para ver cómo interiorizar fortalezas, cómo interiorizar también una autoridad apropiada con nosotras mismas, y cómo desde ahí se va recuperando un poquito secuencias, pero que es lo último. Nunca, no es necesario tampoco recuperar la secuencia de una escena vivida, a veces no es necesario, pero sí es necesario creerse que el cuerpo no se inventa determinada, no se inventa el terror. Puede Mm, dramatizarlo, pero el cuerpo no se inventa el terror, no se inventa el miedo, lo vive, y además lo vive de una manera intrusiva. ¿Qué ocurre? Que los pacientes de trauma normalmente vienen y te dicen, normalmente, no, yo la infancia bien, no tengo recuerdos, pero la infancia bien, así en general. Bien, ya es un dato, no hay recuerdos. ¿Vale? Cuando les vas a llevar al sentir, lo que no quieren es sentir, porque sentir es amenazante. Y lo que se han encargado toda la vida de hacer era evitar el sentir, porque si sientes, estás frágil, sientes la amenaza y no te puedes proteger. Con lo cual, ¿cómo llevarle al sentir antes de que tenga una salida? Entonces, todo el trabajo es ir devolviéndole fortalezas, sensibilizando el cuerpo, que el cuerpo no sea amenazante, por eso suelen ser procesos largos, hasta que ya la persona entra y sale, ¿no? Yo como persona traumatizada, que ya no estoy traumatizada, que ya tengo heridas de trauma, eh, yo estuve 19 años en terapia. Espero que ya los terapeutas, a la hora de saber más de trauma, no haga falta que estén 19 años, que estemos 19 años en terapia. Pero vamos, a mí no me sobró ni un solo día. Eh, bueno, pues yo ahora puedo entrar, rehabilitar un poquito lo que pasó. Escenas tengo algunas,
pero tengo muchos fragmentos de escenas, muchas imágenes, muchísimas. Cada vez las doy más crédito, antes no les daba crédito, porque normalmente además las víctimas de trauma, primero, no se sienten víctimas, ni se lo han sentido, no les gusta. Segundo, no quieren recordar, porque recordar es sentir y sentir es amenazante. Y tercero, al no sentirse víctimas, no tener recuerdos, es muy difícil el ir, a veces es muy difícil acompañarlas, porque tienes que estar fiándote continuamente de lo que internamente una no se fía de sí misma. Entonces, bueno, pues en la medida que tenéis más datos, tenéis más recursos, como dice Anabel González, ¿no? Como tienes una bomba en medio del jardín, pero tú sales al jardín, pero cuidado que no puedes pisar la bomba, porque como pisas la bomba, estalla todo. Entonces, es todo el rato sabiendo que tienes un jardín, que le estás dando todo el rato vueltas, pero no puedes pisar el centro del jardín porque hay una bomba, ¿no? Entonces es como irse acercando a esa bomba para ir pudiéndola detonar de a poquito y que cuando ya la detones ya esté, lo que haga es ruido, pero no explosión. Entonces, bueno, pues es un poquito eso. También explico un poquito cómo funciona el cerebro traumatizado cuando doy la formación. Explico un poquito cómo funciona el cerebro traumatizado, cómo el hipocampo se atrofia, cómo la amígdala se colapsa, dependiendo de cuando sucedió el primer suceso traumático, porque el trauma complejo es una acumulación de sucesos traumáticos a lo largo de mucho tiempo donde la persona se siente amenazada, ¿no? De vida. Y muchas más definiciones de todo tipo. Así que bueno, de entrada, esta es la presentación de lo que yo intento dar en 2 talleres que como veis es mucho. Me pongo un poquito las pilas y además intento también hacer alguna actividad para que sintáis lo que explico. Esto sería así, bueno, la presentación de cómo yo trabajo, de lo que hago. Y a partir de ahí, como tenemos media horita, si os parece, vais pudiendo hacerme preguntas y de ahí yo voy haciendo un poquito más desarrollo, lo que os interesa o, bueno, cómo lo escucháis o qué queréis preguntarme o qué os interesa. Me pregunto directamente, no, no por escrito, es que me he hecho un poco de lío con eso. Venga, vale. Vale, vale. Eh, me ha sorprendido eh, o sea, yo sé que el entorno es fundamental, cómo reacciona el entorno en el trauma, pero me sorprende que pueda no llegar a haber trauma habiendo violación o habiendo un abuso, sobre todo en la infancia. ¿Esto es así? ¿Esto es posible? Si el entorno reaccionando muy bien y que hay un apoyo, una salida, etcétera, que no haya trauma ante algo que está por encima de tu voluntad, estando el cerebro en construcción, y el espíritu, todo, vamos. Sí. A ver, Javier, hola Javier. Javier ha hecho conmigo la formación de trauma aquí en Madrid. Así que muy bien y muy afinada la pregunta. Eh, a ver, trauma hay. Hay una escena puntual de trauma, trauma pequeño, pero no hay trastorno de estrés postraumático. Si hay una buena acogida, hay un apoyo, se te cree, se te cuida y se te protege, hay un trauma. Hay que ver si es una escena, si es un abuso. Una cosa es una escena de abuso y otra cosa es un abuso continuado a lo largo del tiempo. Entonces, si es escenas de abuso 1 año en una determinada edad, aunque lo cuentes y se te recoja, ahí hay trauma, ¿vale? Otra cosa es, tienes una escena traumática, hacen un intento de abuso, un abuso, pero hay una buena contención, una recogida, un buen acompañamiento, obviamente un buen acompañamiento terapéutico, hay un trauma pequeño que se puede perfectamente incorporar y la persona no se siente traumatizada y por supuesto no hay trauma complejo. Eso sería trauma pequeño, ¿vale?
con una escena puntual. Ahora, si es a lo largo del tiempo donde la persona se vive o el niño se vive en amenaza y además no lo han visto, no solo habría trauma complejo, sino que también habría trauma de apego, porque no lo han visto, no ha habido una autoridad apropiada que le haya protegido, le haya salvado, le haya cuidado y le haya contenido. Ujú. Por ahí está la diferencia entre trauma y TEC también, ¿no? Claro, Eso claro. es, sí, Trauma sí. pequeño y trauma grande, trauma pequeño y trauma complejo. Mm, Entonces, va por la edad, por el tiempo, por la secuencia, por la acogida, por el lugar seguro, por la protección. mm. Por cierto, recomiendo mucho tu formación, ¿eh? A mí me ha parecido maravilloso. En lo personal y en todo, la verdad. Toda la gente que hay, en fin, todo eso. Gracias, gracias. ¿Quién más? ¿Qué me queréis preguntar? Y así me dais un poquito de vidilla. Pues te pregunto yo. Venga, hola Elena. Hola, yo tengo una duda. Cuando hablo de trauma, hoy me oigo yo rebotada. Se te ¿Lo oye oís mal, bien? sí. Se te oye Sí, regular. sí. Mira a A ver si ver. a lo mejor te pones los cascos y se te oye mejor. Vale, dame un tiempo. Si quieres ir preguntando a alguien más, mientras viene Elena, ¿Yo puedo preguntar? venga. Gracias. Ustedes en su formación enseñan, mencionaste que otra persona usa el MDR, ¿lo enseñan ustedes? Sí. Rafa utiliza, que es la otra parte de la formación, o sea, la parte completa de esta formación. Yo doy 2 módulos un poco introductorios con estas herramientas y Rafa, que dará el otro WeBar, o Winibar, o como se llame, o el otro Zoom, él da todas estas herramientas de tapping, MDR, todas estas herramientas. Pero claro, para coger estas herramientas es importante saber un poquito más general del trauma, porque si no, una cosa es las técnicas de intervención y otra cosa es saber un poco antes en qué consiste el trauma. Claro, como un antecedente, claro. ¿Y yo practico algunas técnicas. ¿Qué técnicas están listadas o incluidas en este entrenamiento? O a lo mejor no ahora, pero si me pueden quizá mandar un listado con las técnicas y... Claro, eso te lo manda Isabel, porque Isabel te manda el programa. Tú Bien, escríbelo y Isabel luego os manda el programa a todos, que algunos os habéis metido a esto simplemente para saber, pero ya estén en el programa y además en el programa de Rafa, Rafa pone todas las técnicas, igual que en mi programa, todo lo que yo incorporo, por lo menos en los 2 módulos. bien, gracias, sí. Em, Tenía otra pregunta y se me escapó, así que si me acuerdo, pregunto Venga, otra vez. ¿te acuerdas? Gracias, Así lo sí, hacemos esto más ameno, más entretenido. gracias. Elena, A ver, no sé si ahora me escucháis mejor o no. sí, un poquito mejor. Vale, bueno, igual es una bobada de pregunta porque yo no controlo mucho, pero tenía una duda sobre el trauma. A ver, ¿ahora me oís? Sí. Ah, vale. Cuando hablas de trauma, oye, eh, alguien durante tiempo ve como que tu vida está en peligro. Ujú. O sea, quiero saber cuando tú bajo un estrés a lo largo de tu vida, pero tú no corres tu vida peligro, sino estás como amenazado, pero no sé hasta qué punto se puede llamar estrés, la experiencia que vives a lo largo del tiempo en el que tú estás muy estresado porque tu autoridad o no sé, no Vale. sé, me estoy explicando. Se te oye mal, pero voy a intentar repetir tu pregunta para ver si es esto lo que me has preguntado y te doy una respuesta, ¿vale? Dices que no sabes, si haberte sentido con mucho estrés, no sabes si en realidad sentirte amenazado es realmente haber estado amenazado y a partir de ahí, desde ahí puedes tener trauma o no, o trastorno de estrés postraumático, ¿no? ¿Has preguntado? Esto es. Vale. Pues mira, dependiendo de la edad, un niño puede experimentar o puede ver escenas de violentas sin necesariamente vivirlas
pero un niño, dependiendo qué edad, sí se siente en amenaza y en peligro de muerte, con lo cual esa amenaza es real. Hay ahora mucho, yo también, si, en la medida de esta formación, si me da tiempo, doy algo de trauma vicario y también doy algo de trauma vicariante, porque los que acompañamos en trauma o los que acompañamos en terapia, vivimos un trauma vicariante cuando escuchamos a mucha gente con trauma, ¿vale? Pero a tu pregunta, si un niño se vive la amenaza, como un niño no se puede defender, como un niño no puede huir y un niño no se puede defender, no puede atacar, se vive en la indefensión la amenaza y el peligro de muerte, porque para un niño ver que el padre está pegando a la madre o la madre está dando gritos o lo que sea quien sea el agresor, como tú dependes de esa autoridad, tú sientes una amenaza de muerte. Entonces te vives internamente que, claro, no puedes, o si, si tus progenitores o tus padres o quienes se ocupan de ti no se ocupan, tú te puedes morir. Entonces aparece primero el trauma de apego y después puede aparecer un trastorno de estrés postraumático porque es una violencia que tú te vives sin poder defenderte, te vives en una indefensión. Con lo cual, es algo más que estrés, es que no te puedes defender, con lo cual aparece el síntoma de indefensión, con lo cual, claro, tú eres otra víctima de trauma. Por asistir, hay también muchos periodistas, reporteros de guerra, que son personas traumatizadas, porque están continuamente viendo traumas, viendo muerte, se tienen que disociar, hay una cosa que ya se enfrían, ya están en la intensidad del peligro, todo el rato están en ataque y son personas traumatizadas porque están todo el rato asistiendo a situaciones de trauma. Entonces se están viviendo todo el rato el trauma, todo el rato se están viviendo el peligro, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ir contra ti, pero si lo asistes, dependiendo de qué, hay muchas maneras de vivirte, de tener un trauma complejo. Elena, ¿te has ido? Gracias. No, estoy aquí. Es que no puedo hablar, es que el audio me va fatal. Vale. Pero muchas gracias. ¿Sí? ¿Te queda claro? Era lo que quería oír. Sí. Vale. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta, ¿vale? En cuanto al trauma complejo del desarrollo, cuando estamos hablando con niños con edades comprendidas entre los 2 y los 3 años, que ya tienen adquirido ese trauma, pero claro, produce un retraso en el proceso evolutivo, incluso a veces no tienen ni adquirido el lenguaje. A nivel motor también tiene un retraso. Y ahí en la intervención terapéutica, ¿cómo lo enfocáis? Porque claro, no puedes relatar. Y ahí lo que siempre dicen es que se puede trabajar con el cuerpo, con el movimiento expresivo, pero ahí hay una barrera para acceder a ese niño o a esa niña que verdaderamente tiene ese trauma y el terapeuta a lo mejor no está acostumbrado a trabajar con esas edades porque lo que está acostumbrado es que por lo menos empieces con la interacción, el relato. Ahí, ¿vosotros cómo lo enfocáis? A ver, yo no trabajo con niños con niños pequeños, yo trabajo con personas adultas que hayan podido vivir un trauma temprano, pero sí es verdad que me formé hice varias formaciones con Van der Kolk, que trabaja en hospitales, y también hay, bueno, varios libros, varios contenidos que yo doy para cuando se trabaja con los niños tan pequeños. A ver, lo que se queda en la memoria del cuerpo, y más con esas edades, que todavía no pueden ni siquiera, o sea, lo incorporan en la memoria del cuerpo, pero no lo incorporan en la memoria cognitiva, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es liberar al cuerpo. Entonces, se trabaja liberando el cuerpo como con el juego, porque y Van der Kolk hablaba de que cuando trabajas con niños, a lo mejor con otras edades, 6, 7 años, 8 años, vienen niños traumatizados, entiendo que también se puede hacer con niños tan pequeños, ¿no? Lo que tienes que liberar es el cuerpo. Entonces el cuerpo no se tiene que quedar en indefensión. Alguien ha dejado el micrófono encendido y está interfiriendo. ¿Vale? Entonces lo que te decía Ana es que lo que le tienes que hacer es mandar al cuerpo un mensaje diferente y es que se pueda defender, que se pueda mover.
Porque en esas edades, cuando hay trauma, un niño se puede quedar congelado o colapsado. Entonces, si se queda colapsado, se queda absolutamente en indefensión. Es decir, pues lo que es un niño, ¿no? Que no se sabe defender, que no se puede defender, entonces está como un trocito de carne que haces con él lo que quieras, ¿no? Entonces, es como una cosa de como motorizarle, que el niño con una pelota, con patadas, con empujes, ¿sabes? Como una cosita de jugar para que el cuerpo no recuerde que no se puede defender. Entonces hay que sacarle primero del colapso y si está bloqueado o está congelado, hay que moverle para sacarle de la indefensión. Entonces que el cerebro vaya incorporando, le vaya sacando de la indefensión. El cerebro, pero te digo el cerebro, el sistema nervioso. No, ya no hablo del cerebro cognitivo, hablo del simpático y el parasimpático. Hablamos ya de cómo hay que ayudar al cuerpo a que no se quede en congelación. Entonces, que salga de la indefensión. Pero va a ser un niño con el que hay que trabajar largo y tendido. Entonces, yo siempre digo, muy poquito es mucho. Muy despacito es mucho con trauma complejo. Hay un libro que yo recomiendo mucho que es una maravilla, que es El niño que criaron como un perro, que es de un psiquiatra maravilloso que trabajaba en hospitales y él trabajaba con niños con trauma de abuso, de maltrato terribles. Y esa humanización de él, ese jugar con los niños, este como recogerles, como darles calorcito, darles amor, es lo que sana. Así que bueno, gracias, Ana. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que os interese, que queráis curiosear? Tenemos en el chat, Antonella nos pide que sí podemos comentar un poco más sobre la diferencia entre mecanismo de defensa y mecanismo de trauma, que creo que es lo que has comentado al inicio. Si podrías Vale, desarrollarlo un poquito más. sí, sí. Antonella, me lo podías preguntar tú subiendo la voz, aunque no quieras que se te ve la cara, pero está bien, es que la conozco, Antonella. Sí. Antonella, mírala. Estoy discretita. Mira, mecanismo de defensa neurótico, mecanismo de defensa traumático. Los mecanismos de defensa neuróticos, que bastantes de vosotros que habéis hecho la Gestalt conocéis, la proyección, la retroflexión, la deflexión, bueno, los mecanismos que conocéis, ¿vale? Entonces, en estos mecanismos te estás defendiendo neuróticamente de determinados aprendizajes, son las defensas del ego. Cuando hablamos de mecanismos de defensa traumáticos, te estás defendiendo de la vida, te estás defendiendo de una amenaza real, te estás defendiendo de una invasión, de un abuso, estás defendiendo tu vida. Por eso son mecanismos de defensa más corporales. Si te das cuenta, no son mentales. Entonces es ataque, huida, bloqueo. Entonces es qué le pasa al cuerpo, cómo se defiende el cuerpo. El cuerpo se defiende evitando y no es que salga corriendo, es que el cuerpo se pone en una... la huida y el ataque son dos mecanismos de defensa traumáticos de activación, porque internamente estás hiperactivado y externamente puedes estar hipoactivado. Pero en la congelación hay tensión, en la huida hay tensión para salir corriendo, en el colapso no. Entonces ahí es un mecanismo de defensa más de hipoactivación. Entonces, yo te diría que la diferencia es que los mecanismos de defensa traumáticos están en el cuerpo, los mecanismos de defensa neuróticos están más en el cerebro, más allá de que los puedas llevar a la acción, ¿no? Cuando proyectas, cuando juzgas, en la retroflexión, cómo te agredes. Entonces, si juntamos por carácter y por mecanismos de defensa traumáticos, si juntamos las defensas, coincide mucho, ¿no? Que tú, si tienes un carácter,
tienes la tendencia a un tipo de defensa traumática. Hay personas que si tienen un carácter más fuerte, los mecanismos de defensa traumáticos suelen ser mecanismos de ataque. Si tienes un carácter con un poquito menos de energía, pues seguramente los mecanismos de defensa sean de evitación, sean de retirada o sean de bloqueo. Entonces, bueno, también es muy interesante, ¿no?, observarlos, ¿no? Pero te diría más esto, que están en el cuerpo, porque son mecanismos de supervivencia. Los otros son más de aprendizaje, son más de ego. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Rocío hace una pregunta, levanta la mano. Gracias, sí. Continuando con esta pregunta que acaban de hacer, mi pregunta es, estos mecanismos de defensa, por lo que mencionaste, entiendo que pueden obedecer a una personalidad, ¿no? O a características de la persona. Por otro lado, pregunto, ¿y esto puede cambiar? Por ejemplo, a lo mejor un chico se defiende o un joven se defiende y a lo mejor al ver que no hay una solución a la situación, eh, cae en un colapso o en una indefensión o en un otro recurso, ¿no? Sí, bueno, a ver, la tendencia la tienes, tanto la personalidad como la tendencia, ¿vale? Pero de eso se trata la terapia. En la medida que vas, el carácter no cambia, se transforma, es decir, lo puedas más o menos manejar. El trauma es lo mismo, es decir, cuando tú ya empiezas a autorregularte, cuando ya empiezas a estar en el presente, cuando ya empiezas a diferenciar el presente del pasado, que esa es la salida del trauma, a ver, la defensa ya cambia, es decir, en la medida que, por eso las terapias funcionan y este tipo de terapias funcionan. ¿Por qué? Porque en la medida que tú ya aprendes a autorregularte, ya empiezas a ver el nivel de amenaza real que hay, porque cuando una persona está traumatizada, habréis visto a veces en talleres, si una persona viene con trauma, de repente haces un taller y esta persona, por lo que sea, se dispara y tú dices, si aquí no hay amenaza. Y no, pero es que la persona en ese momento ha vivido de una manera intrusiva, le ha venido una imagen, ya no está en el presente y el cuerpo se está defendiendo de una amenaza que no es real. Entonces, cuando a la persona ya la enseñas a estar en el aquí y ahora, en el presente, en el lugar seguro, en el vínculo seguro, y la persona ya está sola y de repente siente un olor, una amenaza que si no sabe se desregula y se pone en alerta, cuando la persona ya esto lo puede más o menos autorregular y ya se lo puede manejar, pues yo mi tendencia, por mi carácter y por la persona que soy, siempre ha sido de ataque. O ataque o huida. Es decir, hiperactivación, nunca de bloqueo. Yo no soy de las de bloqueo. Entonces, claro, yo ahora ya lo anticipo, ya veo algo, ya estoy en contacto con mi sistema nervioso y digo, a ver, que no estoy en peligro de muerte, que esta persona simplemente es que me ha dado un empujón, ya está. No veo que se me ha podido alertar algo, pero no me pongo a atacar o no salgo corriendo. ¿Por qué? Pues porque yo ya regulo, me voy al presente y digo, a ver, que no es tan amenazante. O esto que me está diciendo, me lo está diciendo esta persona, no me lo está diciendo mi padre. Entonces yo ya puedo regularme. Entonces, claro, desde ahí, claro que se transforma la defensa. La tendencia va a ser esta, pero en la medida que ya te lo autorregulas y ya has salido del trauma, claramente tienes esa defensa, esa tendencia, pero no estás en amenaza, no estás en alerta todo el rato, porque cuando hay trauma, todo el rato estás en alerta. Todo el rato. Van der Kolk decía que un cerebro traumatizado, haciendo rayos X, rayos X no, haciendo un TAC a una persona neurótica en calma y a una persona traumatizada en calma, lo que sale en los rayos X, en el TAC de la persona con trauma es negro. Lo que sale en una persona neurótica, pues es un estado de calma, hay actividad. Pero en una persona con trauma
la relajación es negro. No, porque no hay pensamientos placenteros. No puedes evocar pensamientos placenteros. La calma es muerte, es desconexión. Entonces, de lo que se trata es ir activando esto para que la persona traumatizada empiece a incorporar en el cerebro sensaciones placenteras, vínculos seguros, sensibilización segura, contacto seguro, lugares seguros. Entonces, en la medida que el cerebro empieza a incorporar sensaciones que no ha tenido, seguridad que no ha vivido, escenas de calma placenteras, el cerebro se empieza a regular, porque si no, no hay, no puedes tirar de algo que no hay. Por eso la mayoría de las veces es, la infancia, ¿qué tal? Bien, no hay recuerdos. Claro, porque recordar es volver a revivir. Gracias. Tenemos, Yolanda, más preguntas en el chat. Pablo Venga. nos pregunta si se podría ampliar la información un poco sobre cómo las distintas fases del trauma que hablaste al principio: trauma, estrés traumático, estrés postraumático y trastorno de estrés postraumático. Si podías dar unas pinceladas más. Bueno, sería el concepto y el tiempo, sobre todo el tiempo que permanece. Si tú tienes, por ejemplo, un accidente de coche, imagínate, estás viviendo un trauma. Si durante un tiempo estás, bueno, si se te atiende, si lo atiendes, si lo atraviesas, si se te acompaña, pues a lo mejor vas a tener algunas secuelas de miedo y de trauma durante una semana. Si pasa más de una semana, ya a lo mejor empezamos a hablar del estrés postraumático. Es decir, después del trauma, has vivido un estrés traumático y después ya empezamos a hablar un poquito más de estrés postraumático. Es decir, después de este trauma, que pasa muchas veces en los partos obstetríceos, que hay un estrés postraumático. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor te han hecho la cesárea, ha sido muy, bueno, igual que hablamos del un accidente de coche. Entonces, cuanto más tiempo pase y más se añadan otro tipo de secuencias traumáticas, más se va alargando. Entonces pasamos de un estrés postraumático a un trastorno de estrés postraumático, que en el trastorno de estrés postraumático ya es bueno, es una serie de traumas donde tu vida está en peligro, donde te han abrumado determinadas situaciones que te han puesto en peligro y que han sido a lo largo del tiempo. Entonces, según la secuencia, según el tipo de trauma, según el tiempo y cómo se ha atendido, eh, puedes estar en un estadio, en otro, o no pasar de uno a otro. ¿Vale? Igual que también explico un poco los conceptos, ¿no? La disociación o la despersonalización, y que un exceso de la despersonalización te lleva a la psicosis. Entonces también con el trastorno de estrés postraumático bueno, a veces se han confundido con determinadas patologías, con trastorno límite. Muchos trastornos límites están mal diagnosticados y son trastornos de estrés postraumático. Se confunden porque la sintomatología es muy similar. Entonces hay que ver un poco las escenas para poder diferenciar si es trauma complejo o si es trastorno límite. Porque la sintomatología y cómo funcionan a veces es muy, muy, muy parecido. Gracias, Yolanda. Y Vanessa nos pregunta por el mecanismo de defensa disociativo en el presente por el trauma complejo en la infancia. Dice, hay un reactivo para que se produzca. ¿Se puede averiguar cuál es el reactivo? Hay ¿Y muchos. qué se disocie para poder trabajar sobre esa reacción, ese reactivo y evitarlo? Sí, hay muchos. Hay muchos reactivos que activan la disociación. La disociación es una manera de proteger el cuerpo y la mente de algo vivido. Entonces, dependiendo de qué tipo de trauma la persona ha vivido y en cuánto tiempo, hay un montón de acciones de reactivos, de olores, sensaciones, visiones, cosas intrusivas, pensamientos que te lo van a activar. Entonces, en el presente, a no ser que trabajes un poco todo lo que ha pasado en el presente, en el pasado, y los identifiques, reactivos hay muchos.
Entonces, de entrada hay que sacar a la persona de la disociación. Una persona disociada te puede contar muchas cosas, al principio de la terapia funciona muy bien, pero trabajar con una persona disociada no ayuda a nada, porque la persona te está contando cosas desconectada. Entonces, si ves que una persona se está empezando a disociar hablando contigo, lo que la tienes que traer es al presente, porque con la disociación se está defendiendo en ese momento de algo y a lo mejor todavía no tiene vínculo contigo, a lo mejor todavía no es seguro el lugar, a lo mejor necesita más tiempo. Entonces, hay que trabajar con la disociación, hay que traerla al presente y empezar a identificar los signos que la activan la disociación, que es el mecanismo de defensa, pues el más común, ¿no? El que te ayudó a sobrevivir. No sé si he respondido. Ahora que Vanessa nos lo confirme, ella Vale. vuelve a preguntar si el trauma puede retraumatizarte indefinidamente a lo largo de tu vida, buscando tú un abuso constantemente, por ejemplo. Sí, sí. Yo de entrada, a ver, eh, de entrada creo que estamos en un momento que hablamos tanto de trauma que hay personas que se empeñan en tener trauma, ¿vale? Yo, cuando una persona se empeña en tener trauma, yo sinceramente digo, ¿pero para qué te empeñas? Si es que las personas con trauma es todo lo contrario. Las personas con trauma no quieren sentirse traumatizadas y no quieren buscarlo. Ahora, si tú sientes toda la sintomatología del trauma, y lo que hacemos a veces los terapeutas es intentar, para ayudar a la persona, llegar a la escena para que la persona se quede tranquila. Y yo digo, pero si el trauma está en el cuerpo, no es importante y además no está en el cerebro, probablemente no lo tienes en el recuerdo y no lo tienes en el recuerdo porque fue muy traumático. Con el MDR a veces te ayudan porque te lleva, te tal, pero, y yo creo que es importante, pero yo siempre digo, vamos a creer primero al síntoma, vamos a ayudar al síntoma, vamos a creer al síntoma, no vamos necesariamente a buscar el recuerdo, porque eso es lo que están haciendo ahora mismo. Por ejemplo, yo llevo a muchas madres de niños abusados eh, a nivel jurídico, eso es lo que hacen ahora mismo la institución. Para creerse que ha habido trauma o que ha habido abuso, lo que tienes que contar es la historia. Como el cerebro está traumatizado, no tiene una secuencia ni una narrativa y lo que hizo fue se colapsó y se atrofió para no recordar aquello que era tan abrumador. Claro, tú lo buscas, lo quieres recordar y para recordarlo te estás traumatizando, porque lo que estás haciendo es que no estás recordando, no estás atendiendo que el cuerpo te está diciendo que aquello no quiere entrar. Entrará y vendrá el recuerdo cuando el cuerpo ya se sienta lo suficientemente seguro como para saber que le vas a recoger, como para saber que vas a salir de ahí. Si no, el cuerpo no recuerda, el cerebro se cierra y dice, aquí no entres. Pero claro, esa búsqueda continua es no atender al cuerpo. Y entonces sí, desde ahí, claro que te traumatizas, porque no te crees. Como no recuerdas bien la escena, no te crees a ti mismo que esto te ha pasado. Y te crees que te lo estás inventando y nadie te cree. Entonces tienes una sintomatología traumática, pero como no te crees la escena, que además el cerebro ha bloqueado para no sentirla, pues te vas retraumatizando. Porque dices, pero a mí qué me pasa, estoy loca. Que me soplan y entro en crisis. Bueno, pues es que a lo mejor tu padre te soplaba antes de abusarte. Pero vamos a creer que si entras en crisis y es desproporcionado, algo pasó, pero no es importante en exceso lo que pasó, sino vamos a atender al síntoma. Gracias, Yolanda. A raíz de esto, a mí se me ocurre una pregunta, no sé, a ver si la puedo poner en pie, acerca de la disociación y los caracteres que somos más mentales, que estamos ya disociados del cuerpo, si encima hemos hecho por disociarnos inconscientemente más. Cuando tocas con estas partes del cuerpo, estos síntomas, puede traducirse también en patologías, en enfermedades, en sistema inmune, Claro, en todas claro, estas cosas. claro.
Pero no solo los caracteres mentales, ¿eh? Porque los emocionales, yo soy un carácter emocional, o sea que, y los instintivos, o sea, hacemos determinadas patologías según la patología del cuerpo y según, según el tipo de trauma. Entonces, claro, a ver, un abuso, bueno, pues yo he sido una persona, una niña abusada desde los 3 hasta los 14 años por mi padre. Entonces, imagínate, ¿no? Como emocionalmente, un carácter muy emocional, muy desbordada en lo emocional y corporalmente totalmente tensa, ¿no? Defendida y controladora. Entonces, normalmente los caracteres mentales lo que son muy evitativos, están continuamente en huida y en entender lo que no se puede entender, porque no se puede entender. Entonces, cuando se trabaja con el trauma, con los pacientes, hay que, una cosa que calma mucho, y calma mucho a los mentales, pero también a todos los pacientes, es la psicoeducación, irles explicando el síntoma, irles explicando tal, como creyéndoles el síntoma, como ir encajando el síntoma con el trauma. Entonces eso calma mucho, ¿no? Es como una cosa de, vale, vale, me pasa esto, no estoy loco, no estoy tal, no es que estoy, por eso digo, no es que estoy en resistencia, no es que no me quiero enterar, no es que soy tal, no, es que el cuerpo se está defendiendo y es importante entenderlo, es importante entender de qué se está defendiendo el cuerpo y por qué estás haciendo esta sintomatología o esta defensa. Bueno, pues yo, chicas, lo vamos a dejar, que son las 7 y se ha pasado así. Si os quedáis con alguna pregunta, yo me voy a marchar. Ya le preguntáis a Isabel si hacéis alguna pregunta que yo pueda devolveros, luego la escribo y ya Isabel os la va devolviendo. Y bueno, pues espero, no sé, haber aclarado dudas, que os haya parecido interesante y aquí me tenéis. Gracias. Gracias, Yolanda. Ha sido un placer tenerte, como siempre. Como ha dicho Yolanda, cualquier cosa, bueno, ahora un espacio para agradecer o para decir lo que queráis. Y si alguien quiere comentarme algo, ya sea por escrito o por el chat, yo me voy a quedar 10-15 minutos conectada para lo que necesitéis. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.